Hoy vamos a ver logaritmos. Vamos a definir lo que es un logaritmo. El logaritmo de un número es el exponente que hay que elevar a otro número llamado base para obtener dicho número. Para explicar mejor esta definición vamos a usar el siguiente ejemplo de potenciación. Sabemos que 3 elevado a la 2 o al cuadrado es igual a 9. A partir de este ejemplo vamos a definir lo que es un logaritmo. Si queremos hallar el logaritmo, que se abrevia de esta forma, el logaritmo de 9 de base 3, en este caso sería 2. ¿Por qué? Porque 2 es el exponente que hay que elevar a este número, que lo llamamos base, para obtener el número 9. Y eso lo vemos reflejado aquí. 3 al cuadrado es 9. Y aquí vemos que existe una relación directa entre el logaritmo y la potenciación. Esto es muy importante de ver y de aprender, porque a partir de aquí, de esta definición, se deriva todas las propiedades y se deriva todas las técnicas para calcular el logaritmo de un número. En resumen, el logaritmo de un número es el exponente que hay que elevar a este número, que lo llamamos base, para obtener dicho número. El logaritmo de 9 de base 3 es 2, porque 3 a la 2 es 9. Dicho esto, hemos definido lo que es un logaritmo. Ahora vamos a ver los tipos de bases de los logaritmos. Existen dos tipos de bases muy usados en matemáticas. Base de logaritmo, que es la base decimal y la base natural. Vamos primero a ver la base decimal. La base decimal es aquella base cuyo número es 10. Ejemplo, logaritmo de 1000 de base 10. Este es un logaritmo decimal porque su base es 10. En este caso tenemos que buscar un exponente que elevado a la 10 de 1000. Aquí vemos que ese exponente es 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 3 es 1000. Y normalmente los logaritmos decimales no se coloca la base 10. Es decir, cada vez que veamos un logaritmo de esta forma y no está escrita la base, se sobreentiende que la base es 10. Estos son los logaritmos de decimales. Los logaritmos decimales son aquellos que tienen base 10. Y el otro sistema de base de logaritmos es los logaritmos naturales o neperianos, cuya base es el número e, que vale aproximadamente 2,71 y varios decimales. Y se escribe de esta forma: ln, que es logaritmo natural. Cada vez que veamos ln se está usando la base e. Esto lo vamos a ver con muchos detalles cuando estudiemos los logaritmos en forma de función. Por último, debemos saber que, de acuerdo con la definición, no podemos sacar una conclusión muy importante: no existe logaritmo de números negativos. Si vemos la definición, vamos a suponer que queremos hallar de forma general el logaritmo de a de base b y decimos que es c. Esto implica que b elevado a la c es a, y a siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque no existe ningún número, no existe el logaritmo de número negativo. Cualquier exponente, ya sea positivo y negativo, a elevarlo a un número real,
nunca vamos a obtener un número negativo. Esto es muy importante de ver, y esto lo vamos a ver con más detalle cuando definamos la función logarítmica. Ahí se ve que el dominio son los números reales positivos. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si queremos calcular el logaritmo de 81 de base 3, ¿cómo haríamos? Ahí aplicamos la definición. Tenemos que buscar un exponente que elevado a la 3, un exponente que no lo conocemos, vamos a llamarlo x, elevado a la que eleva al número 3, tiene que dar 81. Podemos hacerlo de muchas maneras. Sabemos que 81 es 3 elevado a la 4, así descomponiendo en factores primos. Y de aquí vemos que x tiene que valer 4. Hemos aplicado la definición del logaritmo para hallar el logaritmo de 81 de base 3. Gracias por la atención.